Buenas tardes, soy Jeff Santiago Cruz, estudiante de la licenciatura en Ciencias del Deporte. El siguiente es un video con la presentación del parcial de primer corte en la materia Deportes de Arte y Precisión o golf. Listo, vamos a comenzar con los fundamentos técnicos. Vamos a comenzar con el grip o el agarre. El primero que vamos a trabajar va a ser el baseball grip. Vamos a usar nuestra mano no dominante, ubicarla en la parte inicial del palo o bastón. ¿Listo? Nuestra mano dominante va a abrazar el bastón de la siguiente forma. ¿Listo? Este es el primer agarre, el baseball grip. ¿Listo? Continuamos con el interlock grip. El interlock grip, igualmente, vamos a tomar el bastón de la parte inicial con nuestra mano no dominante. Y nuestra mano dominante va a abrazar nuestra mano. En esta, el dedo meñique va a cruzarse con nuestro dedo de índice. ¿Listo? Para la siguiente postura. Vamos con el overlock grip. ¿Listo? En esta, igual nuestra mano no dominante va a tomar el bastón de la siguiente manera y nuestra mano dominante va a abrazar. ¿Listo? En este, el dedo meñique no se va a cruzar, sino se va a poner sobre el dedo índice y tomamos nuestra posición. ¿Listo? El segundo fundamento que vamos a trabajar va a ser la postura. ¿Listo? La postura que debemos tomar va a ser un ancho de apertura de los pies al ancho de nuestros hombros. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña flexión de rodillas, muy pequeña, y nuestra parte superior del tronco va a ir inclinada al frente. Nuestros brazos van totalmente extendidos. ¿Listo? Manteniendo un ángulo entre hombros con el tronco, ¿cierto? Acá en nuestro ángulo, nuestra cadera con nuestras rodillas y nuestros pies, ¿vale? Y por último, el último vamos a ver el swing. El swing se divide en tres fases: el back swing, el down swing y el finish. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el back swing. ¿Listo? Entonces vamos a tomar nuestro bastón o palo de golf de la forma de uno de los tres agarres que vimos anteriormente. ¿Listo? Nos vamos a hacer nuestro manejo de postura, flexionando nuestras rodillas, espalda un poco al frente y palo atrás. ¿Listo? Back swing, llevamos nuestro palo atrás. ¿Listo? Back swing, atrás, llevamos acá, alineando nuestro hombro hacia atrás. ¿Listo? Sin perder de vista nuestra pelota. ¿Listo? Continuamos con el down swing. ¿Listo? Movimiento hacia abajo, acá. ¿Listo? Tomamos el bastón y llevamos acá. Un descenso de nuestro movimiento. Nuestro tronco y nuestra parte inferior, nuestro miembro inferior, no debe ejercer ningún movimiento hasta el momento. Continuamos con el finish. Desplazamiento con el bastón. Va a girar levemente nuestra pierna y nuestra cadera y vamos a terminar mirando hacia donde ejecutamos el golpe. Entonces estamos en posición inicial, ¿cierto? Manteniendo la postura. ¿Listo? Vamos, back swing, llevando atrás, ¿cierto? Down swing y finish en un solo gesto, acá. ¿Listo? Volvemos, posición inicial. ¿Listo? Back swing, down swing y finish en un solo movimiento, acá. ¿Listo? Esa es la presentación de mi parcial. Nuestro tercer fundamento va a ser la alineación, stand o colocación de la bola. ¿Listo? Vamos a ubicar nuestra bola al frente de nosotros, tomando nuestra postura. ¿Listo? Y vamos a ubicar el bastón. ¿Listo? El bastón tiene que ir alineado al centro de nuestra pelota. ¿Listo? La pelota no la vamos a ubicar al centro de nuestro cuerpo, de nuestro eje, sino lo vamos a hacer un poquito más corrido, que nuestra bola quede alineada a la distancia de nuestra oreja. ¿Listo? Y ahí ya ejecutamos el